El Templo del Dinero. Temporada 11. Autonomía Financiera Real. Capítulo 1. El fin del camino no es la llegada. Creíste que llegabas. Solo cambiaste de punto de partida. Hay un momento raro que nadie te avisa que va a llegar. No llega con celebración, no hay nadie esperándote del otro lado. Llega en un martes cualquiera. Quizás mientras tomas el café, o mientras revisas los números de tu cuenta sin la angustia de siempre. Y te das cuenta, casi sin querer, de que ya no estás donde estabas hace un año. Que algo cambió. Que lo que te pesaba ya no está. Pagaste lo que debías. Construiste una base. El ingreso llegó. La dependencia que te asfixiaba se fue. Y esperabas sentir algo grande. Una claridad definitiva. Una paz que lo explicara todo. Algo que cerrara la historia con fuerza. Pero lo que sentís es más parecido al silencio que a la euforia. Y en ese silencio, en lugar de descansar, aparece una pregunta que nadie te dijo que iba a llegar. ¿Y ahora qué? No con entusiasmo, con una especie de desorientación tranquila, casi vergonzosa, porque se supone que tenías que estar feliz, y en cambio estás confundido. Eso no es ingratitud. No es que hayas hecho algo mal. Es que nadie te explicó lo que pasa cuando el problema que te tuvo ocupado durante años finalmente desaparece. Nadie te preparó para la incomodidad de llegar. Porque en el camino, el problema era claro, la dirección también. Pero cuando el problema se resuelve, la claridad se va con él. Creíste que llegabas. Solo cambiaste de punto de partida. Existe una ilusión que sostiene casi todo el esfuerzo humano. Una promesa no dicha que opera en el fondo de cada sacrificio, de cada decisión difícil, de cada vez que elegiste lo correcto en lugar de lo cómodo. La ilusión es esta, que hay un punto de llegada, un momento concreto en que el trabajo termina. La incertidumbre se detiene y la vida empieza a funcionar sola, sin que tengas que seguir empujando cada día. Es una ilusión comprensible, casi necesaria, porque sin ella cuesta mucho moverse cuando todo pesa y nada garantiza nada. Pero es una ilusión igual, y el costo de no verla a tiempo es alto. El primer problema no es que hayas fallado después de lograr la estabilidad. El problema es que construiste, sin darte cuenta, un sistema interno diseñado para moverse hacia algo. Un motor que funciona con escasez como combustible. Y cuando la escasez desaparece, el motor sigue encendido, pero ya no sabe hacia dónde dirigirse. Eso se manifiesta distinto en cada persona. Algunos empiezan a gastar de más, no por necesidad, sino porque la calma genera una incomodidad que el gasto temporalmente aplaca. Otros se meten en proyectos nuevos sin terminar de asentar lo que ya construyeron, porque necesitan sentir que están corriendo hacia algo. Otros simplemente se paralizan, sin entender por qué, si ya lograron lo que querían, no pueden simplemente quedarse ahí. Ninguna de esas respuestas es una falla de carácter. Todas son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Una mente que aprendió a funcionar con urgencia y que no sabe operar sin ella. El segundo punto es más incómodo todavía. Mucha gente que alcanza estabilidad financiera no la sostiene. No porque sean irresponsables, no porque no supieran lo que estaban haciendo, sino porque la estabilidad les resulta extraña en un sentido muy concreto. El cerebro que aprendió a operar en modo emergencia no descansa en modo normalidad. Necesita tensión, y si no la encuentra afuera, empieza a fabricarla adentro. Se toma una decisión apresurada. Se firma algo que no estaba en el plan. Se le presta plata a alguien sabiendo que no va a volver. No por generosidad desmedida, por incomodidad con tener, porque tener, para quien pasó años sin tener, no siempre se siente como seguridad. A veces se siente como algo que se va a ir antes de que puedas disfrutarlo. La raíz de todo esto no está en la economía. Está en algo que va mucho más atrás. Durante generaciones, la mayoría de las familias en América Latina funcionaron en modo reactivo, no como una falla moral, como una respuesta racional a contextos donde la imprevisibilidad era la norma. Inflación que borraba ahorros de un mes al otro. Empleos que desaparecían sin aviso. Crisis que llegaban cada vez que parecía que algo empezaba a estabilizarse. En ese contexto, pensar a largo plazo no era sabiduría. Era un lujo que pocos podían permitirse. Lo que tenía sentido era resolver lo que ardía hoy y ver qué pasaba mañana. Ese modo de funcionar se heredó, no como un gen, sino como una forma de leer el mundo. Como un reflejo que se aprende viendo cómo los adultos alrededor responden cuando las cosas se ponen difíciles. Y ese reflejo, una vez instalado, no desaparece cuando cambian las condiciones externas. Sigue operando aunque ya no haya fuego que apagar. Por eso el modo reactivo no es una debilidad personal. Es una herencia cultural que en ciertos contextos fue inteligente, incluso necesaria. El problema es que ese mismo modo, trasladado a un contexto de estabilidad, empieza a crear los problemas que ya no existen para poder seguir funcionando de la manera que conoce. Hay algo que casi nadie dice sobre la autonomía financiera y que vale la pena nombrar con precisión. Alcanzarla no te libera del trabajo interno. Te expone a un trabajo interno distinto. Antes el trabajo era construir estructura donde no había ninguna. Ahora el trabajo es aprender a habitar esa estructura sin destruirla. Son dos habilidades completamente distintas. Y la segunda nadie la enseña porque casi nadie llega a necesitarla. La persona que logra estabilidad económica después de años de esfuerzo no necesita más información sobre finanzas. Necesita entender qué hace su mente cuando no hay crisis. Necesita aprender a moverse con propósito, en lugar de moverse con urgencia. Necesita construir una brújula que funcione cuando no hay tormenta.
porque hasta ahora la tormenta era la brújula. Y eso requiere un tipo de honestidad diferente a la que usaste para salir del problema, porque salir del problema requería honestidad sobre lo que estaba mal. Sostener la estabilidad requiere honestidad sobre lo que querés construir, sobre para qué querés el dinero, sobre qué tipo de vida estás eligiendo realmente con cada decisión que tomas semana a semana, no como ejercicio motivacional, como pregunta real, con respuesta real, que orienta decisiones reales. El cambio de postura que hace falta acá no es optimista ni épico, es muy concreto. La autonomía financiera no es un destino al que se llega, es una práctica que se sostiene, y como toda práctica, requiere que sigas eligiendo aunque no haya urgencia que te obligue, aunque no haya nadie mirando, aunque la recompensa tarde en aparecer. Lo que cambia no es que todo se vuelve más fácil, lo que cambia es la naturaleza de las preguntas. Ya no preguntas cómo sobrevivir el mes, preguntas hacia dónde orientar lo que construiste. Ya no preguntas si vas a poder pagar, preguntas qué vale la pena construir con la libertad que ahora tenés. Son preguntas mejores, más tuyas, pero exigen más claridad que las anteriores, porque ya no puedes echarle la culpa al contexto, a la deuda, ni a la carencia. Solo quedas vos y lo que elegís hacer con lo que tenés. Esa es la incomodidad que nadie te avisa. No la incomodidad de la lucha, la incomodidad de la libertad. Porque la libertad real, cuando llega, no se siente como alivio inmediato, se siente como responsabilidad total. Y la responsabilidad total, para quien siempre tuvo algo externo que lo obligara a moverse, puede paralizarte si no aprendes a leerla bien. Leerla bien significa entender que la calma no es una señal de peligro, que no necesitas fabricar urgencia para ser funcional, que podés moverte desde la claridad en lugar de desde el miedo, que esa forma de moverse, aunque al principio resulte extraña, es más sostenible que cualquier otra que hayas conocido. 3 cosas concretas para hacer esta semana. Nombra el cierre. Escribí en un papel, con una sola oración, qué etapa terminó. No para publicarlo, para que tu mente lo registre como real y pueda soltar la postura de emergencia. El cerebro necesita ese acto de nombrar para empezar a operar diferente. Encontrar la pregunta que estás evitando. No el próximo objetivo. La pregunta incómoda que sabes que tenés que hacerte y que seguís postergando. ¿Para qué querés más dinero? ¿Qué tipo de vida estás eligiendo realmente? La respuesta a esa pregunta es la brújula que reemplaza a la urgencia. Instala un ritmo, no una meta. Elegí una práctica concreta y pequeña. Revisar tus números el mismo día cada semana. Leer 30 minutos al mes sobre algo que no dominas todavía. O tener una conversación honesta sobre dinero con alguien de confianza. El ritmo sostenido construye más que el objetivo grandioso que se abandona a los 2 meses. Esta temporada fue una conversación larga sobre lo que cuesta ser libre de verdad. Hablamos de la incomodidad de decidir sin que nadie te avale. Del precio psicológico de no encajar cuando dejas de necesitar la aprobación del sistema. De la ambición prestada que cargaste durante años sin saber que no era tuya. Del silencio que aparece cuando dejas de vivir para el aplauso ajeno. De la calma que asusta porque no la conoces. Del permiso que esperas y que nadie te va a dar. Todo eso no fue preparación para llegar a algún lado. Fue preparación para quedarte, para habitar la libertad sin destruirla, para sostener lo que construiste sin sabotearlo cuando la urgencia desaparece. Y ya no hay nada externo que te obligue a seguir eligiendo bien. La autonomía financiera real no es el número en tu cuenta, no es el día en que pagaste la última cuota, no es el momento en que dejaste de depender de algo que venía de afuera. Es la capacidad de seguir eligiendo bien cuando nada te obliga, cuando podés gastar de más y no lo haces, cuando podés postergar indefinidamente y en cambio tomás la decisión, cuando podés volver al piloto automático y en cambio elegís el modo construcción, aunque sea más lento, aunque nadie te esté viendo. Eso no tiene llegada, tiene continuidad. Y la continuidad no es aburrida cuando sabes lo que estás sosteniendo. Porque lo que estás sosteniendo no es solo una situación económica favorable. Es una versión de vos que decidió dejar de vivir desde el miedo. Que decidió que la urgencia no iba a ser siempre la que marcara el ritmo. Que decidió que la libertad, aunque incomoda al principio, valía más que la falsa seguridad de la dependencia. El templo nunca fue un lugar al que se llega. Es lo que construís cada vez que elegís desde la claridad. Cada semana, cada decisión, cada vez que el miedo aparece y elegís de todas formas. Seguí construyendo, aunque no haya nadie mirando, aunque cueste, aunque tarde. Si este capítulo nombró algo que no sabías cómo decir, compartilo. Esa es la única forma en que este templo crece.